Bueno, buenas tardes. Dándole continuidad a este tema de sujetos en sentido amplio. Vamos a continuar ahora con el tema de transferencia del establecimiento y cesión de personal. Dos temas que están vinculados a la noción de empresa, ¿no? Ahora van a ver en la reglamentación cómo esto sucede. Yo les recordé durante todos estos bloques, estos tres bloques, la importancia de la noción de empresa, por ejemplo, en la identificación del sujeto empleador o en el reconocimiento del sujeto empleador. La noción de empresa del artículo 5, por supuesto, esto, la organización de medios ordenados bajo una dirección en función de propósitos, que el trabajador es un medio de producción de la empresa. Ustedes relacionenlo con lo que dice el artículo 30, el establecimiento de solidaridad respecto del cedente, del contratante, se justifica, a mi criterio, no solo en virtud de la, dar una mayor garantía de cobro de su crédito al trabajador, sino también se justifica en función de que entre la prestación que realiza la contratista y el contratante, por ejemplo, integran ambas un sentido de empresa. Recuerden que la actividad de la contratista debe ser actividad normal específica propia del contratante. Es decir, se exige esta verificación de interrelación entre los medios fuerte, orientada a la producción de bienes y servicios. Por otro lado, el artículo 31, que responsabiliza a la empresa controlante respecto de las deudas que tenga con sus trabajadores la controlada, o los integrantes del grupo económico respecto de las empresas del que integran el grupo y que tengan deudas con sus trabajadores también. Ahí el aspecto de la empresa que se aplica es el aspecto de la dirección organizada. La empresa es entonces una parte de una interrelación entre los medios, y por otro lado, la empresa es una dirección unificada. 30 y 31. En el 225 y siguiente, que es la regulación de transferencia de establecimiento y cesión de personal, ven cómo el trabajador, siendo un medio personal de la empresa, pasa a manos de otro empresario. Esto un poco también, esto contradice las reglas del contrato, porque el contrato supone un acuerdo voluntario, un acuerdo entre empleador y el trabajador, y en este caso no se requiere el acuerdo, es decir, el trabajador pasa a desempeñarse bajo órdenes de otro empleador sin necesidad de que él preste conformidad. O sea, pasa, ni siquiera, como vamos a ver, tiene derecho a considerarse despedido. O sea, el cambio de titular del establecimiento, el supuesto de transferencia, no supone ni implica la extinción del contrato de trabajo. El trabajador pasa, forma parte de la hacienda, ¿no? Así se decía antes. Bien, vamos a la regulación. Transferencia de establecimiento, artículo 225, entonces es por cualquier título, ya sea compraventa, comodato, incluso por mortis causa. Nosotros, en la extinción de contrato por muerte del empleador, del artículo 249, establece que el contrato de trabajo ante esa situación continúa con la persona de los herederos del empleador, salvo las circunstancias determinadas, personales, condiciones profesionales del empleador, que con su fallecimiento determinan la extinción del contrato de trabajo. Ahora, está excluido el caso de la quiebra, que es un supuesto especial. El adquirente de un establecimiento en el marco de un proceso de quiebra no es adquirente en los términos del artículo 225 y no se aplican entonces el tratamiento normativo, fundamentalmente la solidaridad en las obligaciones que todo este capítulo contempla. Hay dos interpretaciones acerca de lo que se debe entender por la transferencia. Una, la restrictiva, que exige, como dice acá este documento, exige el vínculo directo entre los sujetos, una compraventa y un comprador y un vendedor.
La interpretación amplia, en cambio, admite también la participación de terceros, por ejemplo el Estado, cuando licita o concesiona una explotación. ¿Ah? Puede pasar que el Estado, por ejemplo municipal, ceda en concesión la explotación de un determinado, no sé, parte, una determinada actividad, por ejemplo un balneario en la costa, ¿no? Bueno, cuando se termina la concesión viene otro concesionario y bueno, no habría entre ellos una relación, un vínculo directo, ¿no? Bueno, acá hay jurisprudencia, les aclaro la posición minoritaria, ¿no? La mayoritaria es la que exige el vínculo. La interpretación amplia tiene algún antecedente, habrá que ver el caso concreto, pero tiene una aplicación restrictiva, ¿no? En el caso de Itulio con Entel, en caso de privatización, mediando una licitación. El caso de, bueno, un plenario, también una empresa, la concesión, si mal no recuerdo, de transporte, una empresa de transporte, ¿ah? Que estableció también la responsabilidad entre una empresa y la otra. Pero bueno, hay que ver el caso concreto, ¿ah? O el tema también de subasta. Son casos de interpretación amplia, ¿no? De la idea de transferencia. La noción de adquirente, el adquirente puede ser arrendatario, usufructuario, tener a título precario, cualquier otro modo. No hace falta a veces un acto entre vivos, digamos, en el sentido de un acto formal, sino que el simple hecho de que un acuerdo de partes donde uno empiece a dirigir el establecimiento, ser empresario, bueno, eso alcanza para acreditar la transferencia. No hace falta entonces un documento formal que así lo acredite. También puede ser el carácter, el artículo 227, admite que puede ser una transferencia que puede ser permanente o transitoria, arrendamiento o cesión. Sobre el tema de la cesión, aclaro, como le dije en el anterior apartado, que si la cesión es incompleta, si el cedente conserva interés en la explotación del establecimiento cedido total o parcialmente, será un supuesto del artículo 30. En cambio, si la cesión es definitiva, es total, completa, digamos completa, sería para diferenciar en términos conceptuales, será un supuesto del artículo 225 y siguientes. Ahora, la transferencia del establecimiento no permite que el empleador se considere despedido por el solo hecho de la transferencia, sino que debe haber algunos supuestos que justifiquen la denuncia del contrato de trabajo, y esto juzgado, ¿no?, en los términos del artículo 242, es decir, que imposibilite la continuidad del vínculo. Está el principio de continuidad, el principio de continuidad de la relación que pugna por la conservación del vínculo, justamente del vínculo laboral. Entonces, el artículo 226 cita un listado no taxativo de supuestos, como el cambio de objeto de la explotación, la empresa se dedica a algo y luego el nuevo empresario, ejerciendo su poder de organización, cambia la explotación. Bueno, eso lo puede hacer, por supuesto. Si el cambio, la transferencia supone también el cambio de la explotación, bueno, el trabajador tendrá allí un argumento enunciado como probable justificación de denuncia del contrato de trabajo. Alteración de funciones, cargo o empleo. El trabajador tiene un cargo que cuando empieza a trabajar o cuando ingresa frente al nuevo adquirente, ante el adquirente de establecimiento, ese cargo no existe más. Bueno, en ese caso también puede haber algún tipo de una justificación a priori de la posibilidad de denuncia. Disminución de la responsabilidad patrimonial del empleador, y esto tiene que ver también con los supuestos de fusión y escisión, que son supuestos de transferencia. Cuando la empresa se escinde, o sea, el empresario, ¿no?, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, se fusiona con otra, bueno, es un supuesto de transferencia. También, si esto supone una disminución de la responsabilidad, bueno, también estamos en una causa probable de denuncia del contrato de trabajo. Otro puede ser el cambio de convenio colectivo aplicable. Puede pasar que el adquirente, en función de la explotación que desarrolla,
esto provoca un cambio del encuadramiento convencional. Se aplica otro convenio y si este nuevo convenio tiene, por ejemplo, salarios menores, ahí habrá un problema y una posibilidad del trabajador de denunciar. Pero es un listado no taxativo, puede haber otras circunstancias. ¿Cuáles son los efectos en caso de transferencia de contrato de trabajo, según lo que venimos trabajando? Bueno, artículo 225 es claro, pasan al sucesor las obligaciones emergentes del contrato de trabajo. El artículo 225 refiere a que el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven. Bueno, pues no solo la antigüedad, por supuesto, es lo que conserva el trabajador, sino también la categoría, la jornada, las funciones, todo. Luego, el alcance también está contemplado en el artículo 228, que se refiere a las obligaciones, o sea, el articulado refiere al responsable respecto de obligaciones emergentes del contrato existentes a la época de la transmisión, lo cual tiene cierta vaguedad, ¿no? Porque época no es el momento, sino que puede darse, habrá que ver, el caso de que la transferencia opere hoy y bueno, y la obligación se genere, se cause con un mes de posterior. Eso es la época, si se considera que es la época, pues bien, el transmitente será responsable solidario respecto de esas obligaciones. La transmisión o la restitución, pues ya vimos que también puede ser un supuesto de transmisión, de transferencia, puede ser definitiva o temporal. Entonces, cuando restituye se aplica el mismo criterio. Es responsable, entonces, ambos, el transmitente, el adquirente o el que recibe nuevamente el establecimiento. Tenemos también acá hubo un fallo plenario muy importante, muy usado, el fallo Baglieri Osvaldo contra Nemec Francisco, ¿no? Y este plenario aclara la norma en cuanto a que se trata de obligaciones, de vínculos vigentes, ¿no? O de vínculos extinguidos, pero con obligaciones vigentes. Por ejemplo, si el contrato se extinguió 3 años antes, 4, 5 años antes de la transferencia, pero el trabajador inició un reclamo judicial y ganó el juicio, tiene un crédito reconocido por sentencia, pues el adquirente deberá responder con ese crédito. Ustedes piensen que el plazo de prescripción de los créditos reconocidos en sentencias judiciales es de 10 años, con lo cual puede darse un reclamo de esta naturaleza. El plenario Baglieri autoriza, extiende, por lo menos en el ámbito de la justicia nacional, el reclamo a las obligaciones entonces originadas en relaciones extinguidas al momento de la transferencia. Luego, transferencia a favor del Estado, artículo 230, noción de Estado en sentido amplio, puede ser un ente centralizado, descentralizado, entidad autárquica o empresa del Estado, ¿no? Es el caso incluso del supuesto que vamos a ver al final. En supuestos de privatización, el caso de Itulio Nilda contra Entel, ¿tá? Es decir, en ese caso, el Estado, digamos, cuando justamente fue un caso de licitación, de privatización, ¿ah? Por más que hubo una norma que garantizaba que, digamos, la empresa que adquiría el servicio no respondía por las deudas de los trabajadores existentes con el Estado. Bueno, lo que dijo la Corte es que no se puede, un decreto no puede modificar, ¿ah? Lo que establece la ley claramente, en el sentido de que el artículo de la responsabilidad solidaria, ¿no? Que le corresponde en este caso al adquirente, porque la inaplicación es en relación a la transferencia a favor del Estado, no cuando el Estado le transfiere a un sujeto privado, derecho privado. El caso luego Gagliano José es un supuesto de reestatización. ¿Qué pasa cuando una empresa del Estado pasa a ser, perdón, una empresa privada pasa a ser una empresa del Estado? Bueno, ahí se aplicó el artículo 230, justamente porque, digamos, la norma es clara en este sentido.
Finalmente, tenemos el supuesto de cesión de personal, supuestos y requisitos. Acá lo que se cede no es el establecimiento, sino se cede a un trabajador. Una empresa A le cede a un trabajador a la empresa B. Esto debe contar con, ahora sí, con la aceptación expresa del trabajador, que puede ser por cualquier medio. O sea, la ley no manda una forma determinada. Se entiende que, bueno, que la forma será o debería ser una conveniente a los efectos de la acreditación. La forma fehaciente sería quizás la forma más recomendable, pero puede ser una nota escrita. Debe ser por medio expreso. Eso es todo lo que la ley exige como condición de validez de la cesión. Entonces, se cede el contrato de trabajo, requiere la aceptación, cosa que no requiere la transferencia. La transferencia del trabajador se suele enterar con un cambio de nombre en el recibo de sueldo, ni se le consulta. No es requisito de validez. En la cesión sí es requisito de validez, entonces, la notificación expresa y la aceptación expresa por parte del trabajador. Ahora, acá lo que dice el artículo 229 es: cedente y cesionario responden solidariamente por todas las obligaciones resultantes de la relación de trabajo cedida, y esto admite y admitió dos interpretaciones. Por un lado, el alcance de la responsabilidad es hasta el momento de la cesión, o el cedente queda situado en una posición de garante indefinido por los eventuales incumplimientos que tenga la empresa que recibe cesionaria del contrato de trabajo. Bueno, es una cuestión con jurisprudencia, digamos, en ambos sentidos. Siempre hay que ver el caso concreto. Bueno, con esto entonces finalizamos el capítulo de los 3 capítulos dedicado al tema sujetos del contrato de trabajo en sentido amplio. Muchas gracias.